Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Elisa López Tovar y estamos en la semana número 5. El tema de hoy se trató acerca de la ética y la moral. Vamos a dar resolución a 2 casos presentados en el libro. En el libro de los 7 votos del éxito estaba un caso acerca de la empresa que estaba en quiebra y cómo su dueño, con base en moral, pudo pedir a sus acreedores un tiempo de prórroga para poder pagar, pero si lo vemos también, si lo vemos del lado de la ética, pero si lo vemos del lado de que actúa Dios, podemos ver de que él siempre decía de que él salió de esos problemas porque él siempre clamó a Dios. Él siempre clamaba a Dios porque en otra parte del libro decía de que cuando él sentía que tenía que tomar una decisión, no era él quien decidía, sino que él no pensaba por él, sino lo que Dios le decía. Entonces, si vemos ahí de esa manera, él actuaba conforme a los designios de Dios. Y acerca de los casos, el primer caso acerca de la señora en España que estaba en el hospital y que ella misma decidió que la desconectaran. Si lo vemos de esta manera, ella no hizo lo que Dios quería, sino lo que ella quería. O sea, ella quería que la desconectaran. Porque ya tenía demasiados años postrada en esa cama y también viviendo de manera artificial. Pero si vemos de la manera de Dios, Dios la tenía aún con vida. Entonces, como decía acá en la resolución de los casos que está hasta abajo, decía que en la solución que toman los personajes del caso, ¿se toma en cuenta la perspectiva de Dios? Bueno, en el caso de la señora no se toma en cuenta la perspectiva de Dios porque solo ético y moral, porque ella decidió que la desconectaran. Ahora en el caso de la empresa, en el libro de los 7 votos, ahí sí, porque él siempre clamaba a Dios para tener siempre su negocio. Y también era visto del lado de lo moral, porque si hubieran visto que él era una persona que no tenía principios, y no le hubieran dado prórroga para pagar su deuda. Y dice, ¿cuál era el problema a resolver en la empresa? En la empresa en quiebra solo era que tenían deudas de la empresa, deudas telefónicas, deudas a los acreedores, todo, solo eran deudas. Y dice, en la solución que tomaron los personajes del caso, se toma en cuenta la perspectiva de Dios, también están hablando de ahí. Ahí sí se toma la perspectiva de Dios, porque como volvemos a decir, él decía que cuál fue su decisión, clamar a Dios. Y dice, ¿qué solución ética y moral usted propondría? Con respecto a ese caso de la eutanasia, para mí creo que es un tema un poco difícil de tocar, porque los designios de Dios pues están, pero también muchas veces la persona se siente muy confusa o ya siente demasiado dolor y entonces ya quiere acabar con ese dolor, y como tiene esa opción que es la eutanasia, pienso que por eso toman esa decisión. No es que ellos no crean en Dios, porque yo me imagino que sí creen en Dios, pero sienten una solución mucho más factible. Eso es lo que yo pienso. Luego dice que continúe con la explicación de la hoja del libro, o la página 24-25, y que muestre que sí lo hice. Acá están las actividades de la 2 a la 5. Bueno, las actividades que acá habían decía el proceso correcto de una vida ética. Entonces dice, describe cómo aplicaría la ética en el ejercicio de la profesión. En el ejercicio de la profesión sería actuando de manera correcta, de modo que no perjudicar la integridad de ningún alumno ni de algún compañero de trabajo, para conseguir propósitos propios.
Y dice, investiga el código de ética de tu carrera y elabora una síntesis de lo analizado. El código de ética de mi carrera, yo lo investigué acerca de la carrera de licenciatura en matemática. Y decía reconocer el trabajo como mayor mérito, sostener el prestigio de nuestra profesión, procurar el perfeccionamiento constante y tener la responsabilidad en el trabajo que se realice con eficiencia y apego. Ser honesto, usar los conocimientos para mejorar el bienestar del ser humano y acrecentar la conciencia de que el mundo es la morada del hombre y que debemos de actuar de manera correcta. En otro apartado, en el apartado 3, decía que demos la diferencia entre ética y moral. Bueno, la ética se considera como la parte teórica del deber ser, o sea, nosotros sabemos cuáles son las cosas malas, las cosas buenas, el libre albedrío, decía en el libro, ¿verdad? Pero la moral es distinta, porque la moral es la parte práctica, o sea, donde nosotros hacemos hechos, la ética, pero nosotros podemos saber qué cosa está mal o bien, pero de nosotros está hacerlo o no hacerlo. Entonces, la moral es el ser y la ética es el deber ser. Nosotros siempre decidimos la manera que queremos vivir. Y dice, ¿qué papel debe jugar la ética en la situación social por la que atraviesa nuestro país? Bueno, realmente esto sí es un tema un poco largo, ¿verdad? Pero debe ser una parte fundamental la ética en el cambio positivo, en el actuar diario de toda la sociedad, pero ese sí se perdió bastante. No puedo entrar en detalles, ¿verdad? Pero el país, realmente vivimos en un país donde hay mucha violencia, mucho robo, todo, o sea, todo es engaño, todo es... Entonces, no, los valores realmente se perdieron, o sea, con eso le podría resumir todo. Entonces, entonces dice que ¿qué papel juega la ética? Pues juega mucho papel, pero como no, contrario, pues no la utiliza. Y dice, ¿en qué puede afectar a una empresa que su personal carezca de ética? Pues realmente afecta el nombre de la empresa y se ve expuesta a los malos manejos que hagan las personas dentro de la empresa. Entonces toda la empresa se ve tachada por la ética de sus trabajadores. Y eso se trataba. Y también un grupo dice que investigáramos un decálogo ético para la carrera que nosotros cursamos. Acá lo puse, ¿verdad? Lo discutimos con los compañeros de grupo y puse unas cosas que yo creía que podríamos mejorar y que nos podrían servir. Y también decía de que cerráramos con 2 enunciados de sabiduría que tienen relación con la lectura de la semana. Yo escogí 2. Me llamaron la atención bastantes, pero en la página 16 estaba el pilar de la honestidad, donde decía, es mejor ser pobre, honrado, que rico y perverso, y que una pequeña ganancia obtenida honradamente es mejor que grandes riquezas habidas por medios ilícitos. Y otra cosa que me llamó la atención, como siempre es acerca del tema de ahorita estamos hablando de valores, ¿verdad? Y dice que John le decía a Néstor que hay 2 tipos de valores. Algunos son negociables y otros no lo son. Entonces, y uno de ellos es la honestidad. El verdadero éxito comienza con un corazón honesto. O sea, siempre nos hablan acá acerca de los valores que deben de tener, porque la empresa que ellos tenían era una empresa muy exitosa, gracias a que todos aportaban ciertos valores morales que los llevaron a estar allí. Entonces, ahí está mi resumen de la semana 5. Muchas gracias.